y lo decía ahora nuestra hermana, de que nos da miedo a los católicos como expresarlo y... Bueno, algunos no. Pero... Ah, hola. Y es verdad, como Pedro. Fijaos vosotros qué locura, ¿eh? Han pasado 2000 años. Pues esta gente que era cobarde como nosotros, de repente decidió dar la vida. Supongo que sabéis que todos los primeros discípulos o apóstoles fueron ejecutados, menos Juan, que fue ejecutado y sobrevivió de manera milagrosa para ir a escribir el Apocalipsis seguramente, a la isla de Patmos. Pero todos dieron la vida. Esa gente que tenía miedo y que se escondía, acabó dando la vida, dando la cara y dando la vida a sabiendas, sin miedo. De hecho, la persona de Pablo es muy llamativa porque él, por amor a Dios, por amor incondicional a Dios, llevó a la muerte a mujeres y hombres cristianos. Él amaba tanto a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, que llevó mujeres, él dice literalmente, yo he llevado hombres y mujeres a la muerte. De hecho, pidió ir a cazar cristianos a Damasco, como un loco. En la ejecución de San Esteban, que es una ejecución a pedradas, que es una salvajada, él estaba presente recogiendo los abrigos, por decirlo así, de la gente que estaba apedreando a Esteban. Esta persona que por celo era capaz de estas atrocidades, acabó diciendo una cosa tan grande como: yo, si sigo vivo, es fantástico porque tengo trabajo que hacer. Pero si Cristo se me lleva, eso es... Sí, y eso es ganancia, dice al principio, morir es ganancia. Pero después dice, yo tengo aquí trabajo que hacer, pero morir es muchísimo mejor. Una persona que ha estado persiguiendo a cristianos acaba diciendo, hey, si me muero es mucho mejor. O sea, es que lo estoy deseando, pero sé que tengo cosas que hacer aquí. Morir es muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque esta gente vio a Cristo resucitado. Y yo lo que pido es que los cristianos de hoy en día veamos a Cristo resucitado. No pensemos que Cristo resucitó según las Escrituras, sino que sepamos con pruebas innegables que Cristo resucitó. Voy a dar algunas. Y esto es útil para nosotros que somos cristianos y es útil para que habléis con gente que no es cristiana. Cuando Pablo va a Atenas y tiene que hablar con filósofos griegos, no les dice, vengo a hablar en nombre del Mesías. El cumplimiento de Daniel y de Isaías, porque los griegos no hubieran entendido nada. Es como cuando nosotros hablamos con gente que no es creyente y les decimos, yo, cuando estoy de rodillas, sé que Dios está conmigo. Siento en el corazón a Dios y me habla. Y es una conversación. Porque dirán, bueno, no entiendo nada, no puedo llegar ahí, estás loco. Lo que hace Pablo es decirles, vosotros también sois creyentes, he visto que tenéis muchos dioses, hay uno que es el Dios desconocido, yo vengo a hablaros de ese Dios. Tenéis un poema muy bonito que dice, Dios no sé qué. No es de Apolo el que habla ese poema, sino del Dios que yo os presento. Bien, encuentra un lugar común para convencerles. El lugar común hoy en día es la razón, la historia. Y ahí es donde vosotros, como cristianos, habréis recibido alguna vez una pregunta absolutamente, que Dios me perdone, idiota, como es, ¿tú crees que Jesús existió? ¿Alguien ha tenido que afrontar esta pregunta de algún amigo no creyente? Esta es una pregunta tan loca que es como si alguien
en la calle os preguntara, ¿tú crees que Napoleón existió? Hay muchas más pruebas de que Jesús existió que Napoleón. Y esto cuando se habla, la gente nunca repara en que nosotros como cristianos estamos creyendo en algo que Dios nos ha dado gracia para creer. Eso es innegable. Muchas veces alguno de vosotros os habrá encontrado con una pregunta como, o con una frase como, me gustaría creer como tú. ¿No? Eso pasa también. Porque saben que que vivimos mejor. Pero no pueden llegar porque Dios no les ha concedido eso. Por la razón que sea. No por méritos, yo no lo merezco. Pero me lo ha dado con su infinita gracia. Esa pregunta de si creemos que Jesús existió es una pregunta estúpida, intelectualmente. Voy a poner un ejemplo y luego lo desarrollo. No sé si conocéis un episodio histórico que es la Guerra de las Galias. Es el ejemplo que pongo siempre porque es muy relevante. La Guerra de las Galias es la conquista de la Galia por Julio César. Julio César escribió un diario narrando la Guerra en las Galias, con un estilo que no es suyo, está basado seguramente en Jenofonte, en el Anábasis, pero es un libro y un relato histórico muy importante. Todo el mundo puede entender cómo se desarrolló la conquista de la Galia gracias a ese libro. De ese libro, hoy en día, hay a lo sumo 10 copias, y la más antigua de ellas es 1000 años posterior a la Guerra de las Galias. Es una copia de una copia de una copia de una copia de una copia. Y lo más antiguo que tenemos es un libro que se escribió 1000 años después de la Guerra de las Galias. En el año 1000 más o menos. 1000 y pico. Lo mismo pasa con Platón, un filósofo que todos conocemos, que admiramos, etcétera, quien más, quien menos. Sus obras, las que tenemos hoy en día, son obras escritas 1500 años, más o menos, posteriores al original. No hay ninguna copia original de la República de Platón anterior a 1500 años desde el original. Que tengamos solo, como mucho, 10 copias de la Guerra de las Galias escritas a partir del año 1000 después del original, no invalida el hecho de que la Guerra de las Galias sea un relato histórico. De la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo tenemos solo en griego 5.700 copias, textos parciales o totales de la vida de Jesús. 5.700 solo en griego, 7.000 en copto o en siríaco. Y las copias originales que tenemos más antiguas son entre el año 80, 70, 80 y 250 a.C. Es decir, tenemos una después de Cristo. Sí, bueno, eso es la razón, nos ha dado que pensar que era evidente. Gracias por el apunte. En la cantidad ingente de material que tenemos sobre Jesús hace que sea, como dice el profesor Santiago Guijarro, el acontecimiento de la historia antigua mejor documentado. Aparte de los textos cristianos sobre su vida, que son muchísimos y muy pegados a la vida de Cristo, tenemos referencias en Flavio Josefo, en Plinio el Joven, en Suetonio, en Tácito. Todos estos son autores de historia romanos que han escrito sobre Jesús en su momento. De hecho, la obra más antigua no cristiana que se recoge sobre él es muy poco posterior a su muerte, de un filósofo que creo que vive en Damasco, que escribió, hay 2 muertes injustas en la historia de la humanidad, una es la de Sócrates y la otra es de Jesús. No estamos defendiendo o hablando de una fantasía o de una mitología o de algo que conocemos nosotros. Estamos hablando de un acontecimiento histórico, de una relevancia extrema. ¿Y qué lo hace más bestia todavía? La época de Jesús no era la época en la que hoy en día vivimos, en la que la información de un cretino
que se ata los zapatos al revés, lo peta y tiene como 1 millón de visualizaciones en una semana. La gente que no es nadie, en la época de Cristo, no aparece en los registros de nada. Los textos que se recogen de historia antigua son sobre emperadores, líderes, guerreros, solo si son vencidos por Roma, algunos pensadores, escritores, pero muy pocos. Y hay muy poca información sobre emperadores, por ejemplo. Tenemos pocos textos sobre ellos. ¿Cómo es posible, y es puramente una cuestión de razón, cómo es posible que el hijo de un carpintero de una región marginal, de una provincia marginal del Imperio Romano, nos haya legado 5.700 textos en griego? Solo en griego, 5.700. ¿Cómo es posible que con todo mi amor y con perdón, don nadie de la época haya pasado a la historia como un acontecimiento radical en la humanidad? No hay ninguna razón, a menos que lo que hiciera fuera tan loco, tan imposible, que generara un terremoto en la historia de la humanidad. Cuando nosotros hablamos de la muerte, resurrección de Cristo y su vida, no estamos hablando de simplemente algo espiritual que compartimos entre nosotros, sino estamos hablando de un hecho histórico radical, extremo, que provocó, entre otras cosas, que sus discípulos dieran la vida. Y esto no es casual, evidentemente, es parte de la planificación de Dios en su intervención en la humanidad. Hay un episodio muy bonito del Evangelio, todos lo son, pero hay uno que es espectacular, que es cuando Cristo está en una casa curando y hay una gente que tiene un amigo que es paralítico, que está en una litera. Y no pueden acceder a la casa, se suben arriba, abren el techo y yo estoy haciendo el tejado de mi casa y es una pasta. O sea que seguramente el propietario de la casa pensó como, oh, bien, Dios, pero esto es un problema. El caso es que abrieron el tejado y metieron Hay dos cosas muy bonitas. Una, en toda la narración, y esto nos lleva y nos vincula a cosas como el aborto, etc. En toda la narración se habla de esa persona como el paralítico de la litera. El paralítico de la litera aquí, el paralítico de la litera arriba, meten al paralítico de la litera, Jesús ve al paralítico de la litera. Es una persona que no es una persona. Es una persona que es un objeto sin dignidad. Que es lo que nos empuja a abortos, eutanasias, etc. Es el paralítico de la litera. Y cuando Cristo lo ve le dice, ¿qué quieres que haga por ti, hijo? De repente Dios le da la dignidad de ser una persona. Esto es muy relevante a veces cuando hablamos de cosas como el aborto o la eutanasia. Es como el problema va más allá de un caso concreto. El problema es que la sociedad le quita la dignidad a ciertas personas y les empuja a, bueno, sí, total no vales para nada, muérete. A veces toco este tema y yo creo que luego lo diré. Cristo le da dignidad y Cristo hace una cosa que es muy, muy, muy importante para entender de qué estoy hablando, para entender de qué va la Biblia. ¿Qué es lo primero que hace Jesús con el paralítico de la litera cuando se presenta ante él? Porque, como todos los conversos sabemos, esa es la enfermedad. Dios no ve que no puedas andar. Sí, lo ve, pero no es el tema. Tú no puedes andar, o no puedas oír, o seas más o menos feo, o más o menos tonto. El problema es tu alma. El problema que sufres es lo que deseas y no es bueno. Y lo que hace Cristo es salvarle, diciéndole, tus pecados todos son perdonados, que es una cosa preciosa. Pero ¿qué pasa con los humanos? Porque los humanos somos terribles. Y los humanos decimos, ¿cómo va a perdonar pecados este tío?
¿no? Es eso. Si yo eso no lo veo, os puedo asegurar que la gente que me conoce ve la conversión. Pero eso es otro tema. Pero en ese momento la gente dice, como yo no lo veo esto, este tío se lo inventa. ¿Y qué hace Jesús con el paralítico de la litera? Es muy fácil la pregunta. Le cura la parálisis, se levanta y se va. ¿Pero por qué? Bueno, para que la gente entienda que es Dios operando. ¿Qué es lo que os va a dejar con el culo torcido? Que se levante. Pues levántate y vete. Y se levanta y se va. Y entonces los fariseos dicen, a este tío lo tenemos que pelar. Esa es la clave de la Biblia. Mirad, hay una cosa muy bonita, que es espectacular. Hay un libro que se llama, bueno, es un libro, en realidad es un compendio de textos, que se llama, hoy en día, el nombre común es Talmud. No sé si alguien la ha oído, supongo que sí. Básicamente es la recopilación de la Mishnah y la Gemara, que son textos de interpretación bíblica, de interpretación del Antiguo Testamento. No sé si os acordáis que hay un momento que le dicen, este tío, Jesús, enseña con autoridad, no hace como todos. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué? Porque los rabinos de la época decían, como dice la escuela de Akiva, esto es así. Pero como dice el rabino no sé qué, esto es así. Y como escribió el rabino tal. Y Cristo, como es Dios en la tierra, no dice, como dice el rabino tal o como dice el rabino tal, dice, esto es así. Y además va directamente a las Escrituras. La Gemara y la Mishnah hablan de Jesús. Es una compilación que se acabó de hacer posteriormente a la muerte y resurrección de Cristo. Y como es un texto escrito por los enemigos de los judíos cristianos, habla de Cristo, habla de Jesús. Y habla de Jesús en términos peyorativos algunas veces. Hay un texto que dice que era hijo de un legionario, cosas insultantes, porque son enemigos de Jesús. Pero ¿qué es lo que es muy relevante de la Mishnah y la Gemara en relación a Jesús? El Talmud. Y quiero que todo el mundo entienda la grandeza de esto. No hay ni un solo texto escrito por los enemigos de Jesús en los que nieguen los milagros de Jesús. Ni uno solo. Hay textos donde dice que hacía milagros porque hacía magia, o porque era un aliado de Satanás, pero no niegan los milagros de Jesús porque era una realidad histórica. Es hoy en día que tenemos un problema, y sobre todo a partir de cierta teología del siglo XIX, etcétera, en la que decimos, ay, es que los milagros... No, amigos, los milagros fueron una verdad histórica de su momento. La gente que convivía con Cristo sabía que había milagros. No era una especulación. La aparición de Cristo en la historia es tan fuerte históricamente que el nombre de Jesús, que era un nombre muy popular en Judea y en la Palestina de la época, hoy podemos saber, gracias a la arqueología, que a partir de Jesús se dejó de usar. Si esto no es una prueba, que baje Dios y lo vea. Jesús era un nombre casi tan popular como Simón en la época, o Juan. ¿Os habéis fijado que hay nombres en la Biblia que dice como Andrés? Simón el no sé qué, Simón el no, Simón el Juan el hijo de Juan el, porque había muchos. Jesús era un nombre popular que se dejó de usar. Porque los cristianos dijeron, no vamos a ponerle a nuestros hijos como Dios. Y los judíos dijeron, no, esto no se puede tocar. Este nombre nunca más. Son evidencias de que pasó una cosa absolutamente radical en esa época. Y todo esto nos tiene que animar a entender que no estamos simplemente creyendo de cara a la gente que nos pregunta o al mundo, que no estamos creyendo solamente gracias a la gracia absoluta
y la misericordia de Dios que nos guía en ese camino, sino que hay hechos históricos que nos pueden ayudar a explicar esto a la gente de fuera, entre comillas. De hecho, es tan salvaje que cuando Pablo habla de la resurrección, dice, primero se apareció a los apóstoles, luego a más de 500 hermanos, algunos de los cuales todavía viven y otros están dormidos o ya duermen. Está hablando de gente viva, a la que se le puede ir a preguntar y decirle, oye, sí, vino Cristo. Las cartas de Pablo no son algo que se refiera a un pasado legendario. Está hablando de gente que todavía está viva y ha visto a Cristo. ¿Y por qué esto es importante, creo? Porque el mundo ha decidido que no tenemos que creer en Dios. El mundo ha decidido que nosotros somos un problema. Y es así. Hoy en día podemos decir, o si pensamos en un antisistema, si cualquiera de vosotros, gente maravillosa, elegante, bien peinada, pensamos en un antisistema, pensamos en un perroflauta. Pero eso es parte integral del sistema. Los antisistemas somos nosotros. Cualquier persona de 20 años puede decirle a sus padres, me voy a una comuna a vivir. Beberé vino barato y echaré por tierra el sistema económico desde mi posición en una casa ocupada. Y supongo que estaré de fiesta bastante tiempo y estudiaré humanidades, por decir algo. Y los padres dirán como, me gusta la gente con principios, claro que sí. Venga, ya cuando seas mayor, ya volverás al redil, pero eres un tío poco alocado. Si un tío de 20 años le dice a su familia, soy católico, me voy a bautizar en el catolicismo y voy a ir a misa cada día, la familia dirá como, o sea, se ha vuelto loco. Este tío está loco, ¿qué le ha pasado? Haced la prueba con amigos que nos conozcan. Bueno, no hace falta hacer ninguna prueba. Lo decías tú. Los católicos en casa, ¿no? Yo cuando empecé a comunicar mi fe en redes sociales, ahora me las he quitado todas, solo tengo WhatsApp para mirar las historias de Chinchilla, pero me he quitado todas las redes sociales. Yo cuando empecé a comunicarlo por redes sociales me decían, ¡qué valiente! ¡Qué valiente! Porque la sociedad quiere que los católicos no existamos, porque somos un problema. Y esto no es nuevo. Esto no lo dice Uriol Jara como nada de lo que digo. Soy una correa de transmisión de lo que dice la historia o lo que dice la Biblia. El libro del que os han hablado, que es el libro que he escrito yo, es un libro fundamentalmente citado, o sea, citando la Biblia. No hay nunca ninguna frase mía que diga Dios es amor, si no lo cito, porque yo no soy nadie. Y hay mucho papanatas por ahí suelto, que habréis visto alguno, que dice Dios es no sé qué. ¿Dónde está eso? No. Se pone a gente de Dios en la boca muy fácilmente. Y dicen tonterías luego. Hay un momento de la Biblia que está recogida en Reyes, en Crónicas y creo que en Isaías, en el cual Asiria está cercando Jerusalén, está asediando Jerusalén. Y un enviado del rey de Asiria se sube a un montículo y en hebreo les dice a los judíos, mirad, Dios no existe. Dios no hay Dios. Olvidaos de esto. Si os olvidáis de esto y venís con nosotros, el rey de Asiria os promete llevaros a otro sitio que es casi como este que tenéis.
y habrá grano, y habrá vino, y habrá miel, y habrá todo lo que queréis. Este es el chantaje al cual nos exponemos nosotros como cristianos prácticamente cada día. El chantaje de no hay Dios en el que creer, con lo cual lo que creéis es en vano. Venid aquí, que hay bambas de marca y discotecas y fiesta y bebida. Es una sociedad que nos empuja a nosotros y ahora a nuestros hijos, en mi caso, al consumo desenfrenado y en la mayoría de veces a través de cosas radicalmente inmorales. Vivimos en una sociedad que, por ejemplo, que ha camuflado su uso del sexo. Lo ha escondido. En los años 60, 70 todo el mundo sabía que cuando ponían una mujer en bikini al lado de un coche era para vender el coche. Ah, pones a la tía buena aquí para vender el coche. Hoy en día están invitando a chicas a discotecas sin entrada para que vayan hombres a pagar entrada. Pero es porque ellas quieren. Mirad, hay una cita de un profeta, creo que es profeta menor, supongo. Ageo, no sé cómo se llama en castellano. Ageo, bueno. Catalán es Ageo. Que cuando me la encontré pensé, Dios, ¿cómo puede ser que la Biblia esté hablando de nosotros ahora? Dice, voy a traducir en marcha, ¿vale? Pero me han dicho que había gente que no... Bueno, es que es muy importante esta cita. Sembreu molt i colliu poc. Mengeu i no us atipeu. Beveu i no us sadulleu. Us vestiu i no us escalfeu. I a l'assalariat posa el seu salari en una bossa foradada. ¿Es una maravilla o no? Nos dice, sin Dios ya podéis comer lo que queráis, beber lo que queráis, cobrar lo que queráis, que nada sirve. Siempre queréis más, porque no tenéis nada que os llene. Yo he vivido eso antes de la conversión. He vivido una vida en la que iba llenando ese hueco con cosas, con gente, con bebidas. Yo recuerdo la sensación de ir a casa y decir, ahora llegaré a casa y me tomaré una cerveza. Que con la perspectiva actual es como, ¡guau, tío, qué imbécil! Pero qué lógica tenía entonces, ¿eh? Y lo que es más molón de ser cristianos católicos es que esto no es una cosa como el budismo, de sentarte bajo un árbol y dejar que tu alma se eleve a no sé qué. El cristianismo, algún día en la charla habrá un budista que dirá como, ¡orgue al Señor! La gracia de ser cristiano es que el cristianismo es una fe en acción, una manera de vivir y sobre todo una manera de amar distinta. Yo he estado haciéndome el remolón en el trabajo para no estar con mis hijos pequeños, ahora ya mayores, porque no quería, prefería estar en trabajo. Hablo de horas muy tarde en la noche. O beber mucho, yo he vivido la vida sin amar a los otros. Una vida en la que yo era más importante. Y esto es una vida que está sucediendo fuera del cristianismo. Y nuestra obligación es salvarles la vida a esta gente. Porque es muchísimo mejor. Yo no sé dónde estaría si Dios no hubiera dicho como, mira, Uriol, eres basura, pero te voy a dar una cosa que te va a flipar. Y me dio esa fe que creo que compartimos, de decir, ¡guau! Yo quería cosas antes que ahora no quiero. Esa voluntad que solo Dios puede ejercer. Y esto es algo que el otro día vi un influencer de estos catalán, que hizo un hilo en Twitter que decía, se criticaba
públicamente, cosa que dice Pablo que no es la manera correcta, critica públicamente a una persona que hace muchos años le tuvo empleado y se ve que él consideraba que le había tratado mal y se lo estuvo como guardando muchos años hasta que le hizo un hilo en Twitter, años después. Y fijaos vosotros qué cosa más bonita de lo que es la vida sin Cristo. El hilo era como yo merecía cobrar más y no me pagaba, yo merecía hacer menos horas, yo merecía no sé qué, yo merecía una cámara buena y me dio una porquería, yo merecía que me tratara bien y me hablaba mal, yo merecía que me cuidara y me hizo chantaje emocional, yo merecía como mi hijo de 1 año o la de 3, pobrecita, yo. Y el final del hilo de Twitter era la respuesta de la persona afectada, de la ex jefa. Y hay una manera muy cristiana de resolver eso, que es: lo siento. Pero la respuesta era: yo no merezco que digas esto porque yo no he hecho nada. Es lo que decía Nietzsche: yo no puedo tolerar que Dios exista y no serlo yo. Es lo que estamos viviendo hoy en día. La gente es Dios. Yo he sido Dios. Y he utilizado a personas como ofrendas. Se acerca Francisco, no sé si es para que me calle ya. Vale. ¿Sí? 5 minutos. Voy a acabar con una cosa que quería mencionar del tema del aborto, etc. Esto, para mí es una cosa... Bueno, yo la leo, la podéis leer entera cada año. Hoy en día es fácil. Hay planes de lectura en internet que podéis conseguir en 1 año leerla. O casi entera, si no tenéis mucho tiempo. Pero se puede llegar, a lo mejor en un plan de 2 años, pero podéis hacerlo. Primero porque si no os van a mentir, os van a decir que Dios es no sé qué, Dios es no sé cuántos, y no es verdad. Dios nos está pidiendo amor incondicional y cuidado de aquel que tiene menos que nosotros desde el Génesis. Y en segundo lugar, esto es mi ancla. Yo puedo estar equivocado, porque yo vivo en una sociedad que me dice muchas cosas. Yo puedo estar equivocado, pero esto es verdad. Hay alguna cosa de aquí que yo puedo pensar que no me encaja, pero esto es verdad. ¿Me estoy explicando? Nosotros nos equivocamos. Nosotros pensamos cosas que no son ciertas, pero esto es verdad. Aunque nos pese a veces, esto es verdad. Y acabo con algo que creo que es muy relevante y que creo que tiene también vinculación con el tema del aborto. Hay una película que todos creo que conocemos, se llama Mar Adentro, y está consensuada hoy en día, no voy a decir ninguna cosa loca, está consensuada hoy en día por la intelectualidad mayoritaria de que es lo correcto, esa peli es moralmente correcta. Esa persona tiene derecho a morirse. Porque en realidad lo que está diciendo esa película es que es indigna esa persona, por lo cual tiene derecho a morirse. Esa película que hoy en día la izquierda mayoritariamente defenderá como qué maravilla que se haga esta película, ¿no? Tiene el mismo argumento, literalmente, que una película de la Alemania nazi de los años 30, que va sobre una bailarina que le diagnostican esclerosis, y la película va sobre, bueno, esta persona tiene derecho a morirse. Es el mismo argumento, defendido hoy por la izquierda más guay y defendido en los años 30 por el nazismo más duro, fundamentado en la ciencia, por otro lado. Esto está en contra de lo de ahora y lo del nazismo. Esto es un ancla que no cambia. Y si hacéis el esfuerzo de leerlo, seguro que muchos ya lo hacéis, os flipará ver que esto no cambia. Que lo que dice en el Génesis
lo están diciendo las cartas de Pablo. Que lo que dice en el Éxodo lo están diciendo a Daniel o Isaías. Para mí esto es lo que me ha permitido, mucha gente, yo he hablado con gente que me dice, mire, yo, y acabo, yo no necesito esto porque yo ya soy bueno. Primero, te conozco, no eres bueno, pero eso es otro tema. Y segundo, nadie que tiene esto dice de sí mismo que es bueno. Si yo siguiera pensando que era bueno como pensaba hace 10 años, mi vida sería una porquería. Lo que me dio Dios y la gracia de Dios fue esto y darme cuenta de lo desastre que soy y trabajar con mucho esfuerzo para que la gente de mi alrededor sea mucho más feliz. Y estoy aquí, y lo digo de todo corazón, estoy aquí dejando a toda la familia en casa de mis padres, acumulada entre los hijos y los sobrinos y todo. Estoy aquí con vosotros porque os amo intensamente. Estoy aquí porque os quiero y porque creo que esto que yo he descubierto, he leído, interpretado durante años, es algo que vale la pena y que quiero compartir con vosotros porque os amo profundamente. Y lo podré demostraroslo si queréis luego abrazándoos, como ya he hecho con Chinchilla 10 veces desde que nos hemos visto hoy. Bueno, muchísimas gracias, gracias por aguantarme. Vale, bueno, tampoco afectó, Muchas gracias, Oriol. De nada. Bien, pues ahora llega el momento de las preguntas, coloquios, a ver quién se anima. Sin micro ni nada, tú a lo Comanche. A ver, yo he venido muy interesada en saber cuándo fue el cambio. Es que sois todos iguales, ¿Poquito a poco o fue en un momento dado? Y luego, ¿cómo reaccionó tu mujer? ¿Cómo reaccionaron tus hijos? ¿Cómo reaccionó tu padre? Todas estas cosas que nos gustan a las mujeres, saber. Sois iguales todos. Te felicito por la exposición. Me apetece muchísimo leer tu libro. Ah, qué bien, me alegro muchísimo. Dios te bendiga. Uy. Bueno, no, me hace gracia porque me lo preguntan muy a menudo. Todo el mundo quiere como un momento culminante. Bueno, sí, esto sucedió, pero es progresivo. Pero también lo fue con Pablo. A veces me dice como, ¿tú, lo tuyo fue progresivo? O como Pablo, que se cayó del caballo, que no había caballo. Y de repente es como, no, tío, de repente no. Pablo estuvo picando piedra años después de esa conversión, ¿no? Y estuvo aprendiendo. Y de hecho dice, fui a Jerusalén a ver si estaba corriendo en la dirección equivocada, ¿no? A ver que me explicaran. Esto es muy importante porque si no salen iluminados por ahí muy locos. Para mí son 3 etapas. Una, me doy cuenta a través de la lectura y de los libros que es como, ¡wala, tío! Pero qué fuerte, esto es verdad. Y le digo a la gente como, esto es verdad. Sí, pero no, tío, sí, pero no lo entiendes. Que tenemos una urgencia. La Biblia es verdad. Pensáis que no y estáis dilapidando la vida porque... Después hay otro periodo en el que como eso es verdad, empiezo a ir a misa cada día. Durante 3 años así, como cada día. Pero me había convertido. Pero ahí estaba. Yo creía, o sea, yo decía, como Dios existe, vale, bueno, pues yo creo. Pero después de este tiempo, Dios cambió mi corazón, es raro decirlo así, mi alma, mi manera de... mis deseos. Cambió lo que yo quería. Porque durante ese periodo estaba luchando contra cosas. Como yo, bueno, no quiero hacer esto, pero bueno, pero... Hay un momento que Dios me dice como, ya está. Te voy a hacer ese favor. Y a partir de ese cambio se desencadena todo. Una entrevista en Cataluña Cristiana, no sé qué, Marc Argemí, el libro... O sea, es como que desatasca el último tramo. Pero yo había estado practicando la religión antes de eso. Bueno, porque mi abuelo tenía orígenes judíos y tal, y entonces como a mí me interesaba la religión, pues fui ahí a lo más básico, ¿no? O sea, primero
No era mi intención llegar al cristianismo, ¿eh? O sea, es lo bonito. No. O sea, a lo mejor hubiera llegado al hinduismo, pero vamos, es que es una aberración. Pobres. No. ¿Él? Sí, tranquila. Mira, mi mujer me dijo, oye, mi mujer es una persona que es cristianismo en acción, que decía antes. Es una santa, ¿no? Podría decirse. Yo he aprendido mucho, incluso antes de la conversión, de lo que es la bondad. Porque yo tenía una pareja antes, y Aitana, que es mi mujer, llegó en el momento que tocaba. Y con ella aprendí lo que era el cristianismo, sin artificios, el amor incondicional, la bondad, el no mentir nunca. Pero como, bueno, dile que la niña tiene 37,5 o 37,2 de fiebre. Bueno, diles que no le has tomado la temperatura y llévala al cole. Y ella como, no. Eso es mentira. Sí, hace gracia, ¿no? Pues es lo que dice la Biblia. y me flipa ese aprendizaje que he hecho con ella de, ostras, la bondad es accesible y es costosa. Porque a ella le decían como, tú eres tonta. Tú no eres buena, eres tonta. ¿No? Eso lo hemos oído a veces. Y ella hace una cosa que... Ella me dijo hace años... porque todos tenemos siempre enfrentamientos, o gente que nos hace alguna pirula, o gente que... Y ella me dijo hace tiempo, la respuesta siempre es el amor. Y pensé, tío, pero... O sea, ¿cómo le sale de dentro eso? Y ella lucha, y yo lo hago también, he aprendido, lucha con la gente con amor. En lugar de bronca, es más amable todavía. Y eso la gente le peta la cabeza. O sea, he visto gente desmontada de como, ostras, ahora no sé si estoy enfadado o le doy un abrazo. Y bueno, es fascinante. Y mis padres es como, ¿qué? ¿What? O sea, no, nada. Ellos son personas que, como buenos padres, admiran a su hijo, primogénito, y claro, están como, ostras, muy intrigados. O sea, muy con curiosidad de decir... mi tía es una persona que ha pasado por todas las espiritualidades locas que podamos entender, ¿no? Que como el yogas y cosas de estas, y las hierbas, y ¿no? Todo un proceso de... Y me dijo como, ostras, ¿cómo es posible esto? He visto esto en el libro, y cómo... Porque me quiere mucho, además, como... Y le dije, pero si tú eres súper espiritual, ¿no? Toda tu vida. Eso te tendría que encajar. Ya, pero la iglesia... Ah, vale, amigo... Eso es lo que siempre todos nosotros, lo que la gente utiliza, porque Cristo, el mensaje de Cristo es impecable. No hay nadie que diga, Jesús,